Buenas tardes, gracias a la academia, al doctor Gabriel Cruz, al doctor Rafael Santana y a la doctora Matilde Valencia también por esta invitación. Es un honor que me hayan hecho esta invitación para este tema tan importante que tiene que ver con la divulgación. Sí, si nos pueden poner la presentación. En lo que ponen la presentación aprovecho que hay 2 días en el año en el que la luz y la oscuridad duran el mismo tiempo, y es el equinoccio de primavera y el de otoño. Y hoy, justamente por el de primavera, se celebra el Día Mundial del Sueño, y en este año es el eslogan "porque dormir es esencial para la salud". Bueno, la siguiente, por favor. Recordando un poco el contexto de qué es el sueño, ya sabemos que es un proceso fisiológico recurrente que tiene que ver con la pérdida de la conciencia, los sentidos a través del tálamo se bloquean y esto disminuye la actividad motora sensorial por cambios en la actividad eléctrica que se reduce la frecuencia eléctrica en nuestro cerebro, induciéndonos a ondas lentas. Y esto es gracias a todo un circuito que ocurre en nuestro cerebro por las hormonas y los neurotransmisores. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Gracias. Podemos considerar que el cerebro, como lo conocemos actualmente, no surgió de manera espontánea. Realmente podríamos considerar unos 3.5 a 4 millones de años en que se fue creando y diseñando el cerebro como lo conocemos ahora. Y durante todo este tiempo, algo que no podemos perder de vista es que la Tierra siempre estuvo girando frente al Sol. Entonces, el diseño del cerebro fue creado bajo estos ciclos de luz y oscuridad, de tal forma que el núcleo supraquiasmático se fue diseñando como un sistema fotorreceptor y al que le llamamos un reloj biológico, se fue diseñando de esta forma, donde en el día transcurríamos y caminábamos largas distancias y en la noche nos ocultábamos para no ser presas de diferentes animales, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. La evolución de alguna manera fue creando diferentes funciones para las diferentes especies. Algunos, por ejemplo, los mamíferos marinos tienen que salir del agua y no pueden dormir con sus 2 hemisferios y tienen que dormir de manera unihemisférica. Pero en el humano, el diseño que fue necesario para mejorar la adaptabilidad fue considerar estas características, y es también lo que podemos considerar como un sueño saludable, que tenga una duración suficiente para estar descansados y alertas al día siguiente, que la continuidad sea fluida y no tengamos un sueño fragmentado, y la profundidad, que también sea suficiente para ser reparador, adicionalmente a una estructuración del sueño, que cumplan estos parámetros en estos porcentajes, es lo que se ha asociado con un sueño saludable, en el cual el sueño profundo estaría entre un 3 y un 30%, en un 20 a un 30%, que ocurre usualmente la mayor parte en la primera parte de la noche, y el sueño MOR entre un 20 y un 30% del tiempo total que dormimos. Entonces, estas características es lo que podríamos considerar tal vez entre las que son importantes para definir un sueño de calidad, un sueño saludable. La siguiente, por favor. Y regresando un poco a la idea de que el cerebro se fue construyendo en esta historia evolutiva por millones de años, si partimos desde la Grecia, sabíamos que, bueno, no sabíamos, sino que hemos entendido que le atribuían a que el sueño era importante para enfriar el cuerpo o para regresarnos el alma al cuerpo. Pero hace casi 100 años, cuando Hans Berger descubre y mide la actividad eléctrica en nuestro cerebro, nos dice, no, aquí hay algo más importante que tiene una importancia fisiológica,
Y hace como 50, 70 años, cuando se construye y se diseñan los polisomnógrafos, hay un boom y es un antes y un después en el estudio de las funciones y la importancia del sueño, porque eso permitió registrar la actividad eléctrica, el movimiento de los ojos y el tono muscular que definen a la polisomnografía y asociar esos registros con diferentes funciones durante el día. Entonces, la historia de la investigación hace 70 años, lo que se ha estudiado, nos sugiere que el sueño es importante para los siguientes aspectos. Está asociado con la consolidación de la memoria episódica y de procedimiento. Conocemos una nueva persona hoy, aprendemos sus nombres de procedimiento, diseñamos una nueva jugada, por ejemplo, de ajedrez, y durante el sueño, particularmente cuando soñamos, esos circuitos que se activaron cuando aprendimos esa nueva jugada de ajedrez, se vuelven a activar nuevamente justo cuando estamos soñando. Entonces, se han hecho modelos con ratoncitos y se ha registrado cuando descubren un laberinto y aprenden dónde se ubica la comida, ese circuito se vuelve a activar cuando el ratoncito está en lo que conocemos como un sueño activo, sueño MOR en los humanos. Muy bien. La siguiente, por favor. La siguiente. Esto también es importante en la reestructuración de los circuitos neuronales y gran parte de lo que se ha comentado sobre los patrones cronobiológicos tiene que ver con un estudio, por ejemplo, que reportaron sobre la red neuronal por defecto. Esta red neuronal por defecto podemos entenderla como una red en la cual nuestro cerebro entra en modo de piloto automático. Por ejemplo, cuando no estoy focalizado en nada, empiezo a obtener una serie de pensamientos que aparecen casi automáticamente, o algo típico sería cuando no puedo dormir y tengo una serie de pensamientos que son irrelevantes. Tal vez un ejemplo de la red neuronal por defecto que incluye un circuito que está conectado entre la corteza prefrontal medial, la zona de los parietales en la región inferior y el cíngulo posterior, forman un circuito asociado a un estado mental de recurrencia de un pensamiento automatizado. Esto lo asociaron con los tipos con el índice de calidad de sueño y con los cronotipos. Lo que se ha encontrado es que quienes tienen menos control de esos estados en piloto automático presentaban un índice menor de calidad de sueño. Aquí podemos ver, sabemos que esta escala mide el índice de calidad de sueño y a mayor puntuación nos indica que hay una menor calidad de sueño. Y este sistema se activa o está mayor activado, tiene esta correlación positiva entre mayor alteración del sueño con la activación de este circuito. Y a partir de eso se han diseñado diferentes técnicas, justamente, por ejemplo, durante pandemia, una de ellas era trabajar con médicos y decirles, en lugar de tener 2, 3 horarios de relajación, vas a tener 2, 3 horarios de estrés. Y, por ejemplo, les decían, de 11 a 11:15 es el horario de estrés. Y los reunían para discutir y hablar sobre todas las implicaciones que tenían o que les generaban estrés. Pero 11:15 justamente decían, basta, no más tiempo de estrés. Y se olvidaban de todo y hasta la tarde tenían otro horario de estrés. Lo que encontraron en esta investigación es que justamente cuando decimos esto es momento de estrés y esto no es momento de estrés, la zona o esta red neuronal por defecto, recuperamos el control. Las zonas dorsales de la corteza prefrontal y orbitales tienen mayor activación metabólica, lo que permite focalizar la atención hacia estímulos de mayor relevancia. La siguiente, por favor. También se ha encontrado que durante el sueño, principalmente el de ondas lentas, hay una limpieza de nuestras neuronas. Las células guiales lo que hacen es, justamente con el sistema linfático, es limpiar todos los residuos metabólicos de nuestras neuronas. Por ejemplo, los residuos metabólicos, las células tau o las beta amiloides que se van acumulando durante la vigilia, se eliminan justamente durante el sueño. Y
esto es lo que está asociado con una disminución de las enfermedades neurológicas como el Alzheimer. Bien, la siguiente, por favor. Entonces, literalmente, el cerebro se limpia y hay un modelo que intenta explicar cómo va ocurriendo esto. La siguiente, por favor. También en las emociones es importante considerar que lo primero que vamos a ver afectados, de hecho, cuando no dormimos bien, es las emociones. Segundo, nuestros procesos cognitivos, la atención, concentración, memoria de trabajo, flexibilidad, abstracción, etc. Y tercero, es nuestra respuesta de tipo motor, el tiempo de reacción se reduce y eso está asociado con el incremento de accidentes. La siguiente, por favor. Y bueno, a nivel de las neuronas, también tiene un impacto en diferentes regiones, a través de la microglia, que incrementa la liberación de citoquinas, la inflamación, en la neurona presináptica se incrementa el estrés oxidativo, en la postsináptica también hay un incremento de las citoquinas asociadas a la inflamación. En los astrocitos también, la liberación de citoquinas incrementa la respuesta inflamatoria y en el espacio extracelular. La siguiente, por favor. En un estudio de metaanálisis respecto a estas zonas que regulan las emociones, como la corteza orbital de la zona frontal o prefrontal, están asociados en este estudio de metaanálisis, por ejemplo, con 10.853 participantes, que hay una asociación positiva entre el sueño y la percepción del bienestar. La siguiente, por favor. Y en alguno de estos estudios lo que se mostraba es cómo, por ejemplo, en la percepción subjetiva de la felicidad está asociado con los índices de insomnio, somnolencia diurna y una pobre calidad de sueño, de tal forma que la percepción subjetiva de la felicidad disminuye y se incrementan estas alteraciones, y cuando estas disminuyen, la felicidad o la percepción de la felicidad también se incrementa. En otros modelos de ecuaciones estructurales encuentran resultados muy similares. La siguiente, por favor. Adicional a lo que pasa en nuestro cerebro, también hay repercusiones a nivel orgánico. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que el 95% aproximado de la hormona del crecimiento se libera justamente cuando dormimos. En cierta forma podemos pensar que crecemos, nos recuperamos, se reestructuran nuestros músculos cuando estamos dormidos. Y también durante estas etapas se reduce el cortisol y el glucógeno, también las noradrenalinas, es decir, la carga reostática que se va acumulando durante el día asociada a las nimiedades de estrés, las podemos eliminar justamente cuando dormimos. La siguiente, por favor. Sin embargo, hay una serie de factores inherentes al comportamiento humano que son contraproducentes con la naturaleza biológica de la vigilia y el sueño. Y seguramente hemos sido partícipes en alguno de estos factores, como comer pesado una noche, quedarnos con el celular, hacer viajes con diferentes usos horarios, o el sedentarismo, o el consumo de diferentes sustancias depresoras del sistema nervioso, o estimulantes en horarios nocturnos. La siguiente, por favor. Y bueno, entre estos patrones de conducta, algunos estudios hacen como una abstracción, y podemos ver, por ejemplo, en este estudio, que es un seguimiento, aquí podemos ver de adultos que duermen menos de 6 horas. Y es las barras en azul, y vemos cómo se ha ido incrementando el porcentaje de adultos que duermen menos de 6 horas. Y el porcentaje de la obesidad tiene una dirección y proporción que va acompañando también a estos porcentajes de la privación de sueño. Lo interesante también de esto es que hay un boom también de los McDonald's. La comida industrializada es el principal factor asociado entre las hipótesis que se plantean, que están asociados a estos procesos de la reducción del sueño y los incrementos de la obesidad.
la comida rápida e industrializada sabemos que es un negocio. Sin embargo, no lo es para la salud, resulta totalmente contraproducente. La siguiente, por favor. Y bueno, cuando se hace también un estudio de metaanálisis, y aquí vemos con una muestra de 9.400 participantes, y qué tanto se duerme y cuántas horas dormimos. Y podemos concluir rápidamente en esta gráfica que está distribuido por columnas los tiempos de sueño, entre los días de trabajo y los días libres. Y el 23% duerme menos de 7 horas, y podemos decir que hay un jet lag social, como nos explicó el doctor, que es la diferencia entre el tiempo que duermo y el tiempo que duermo el fin de semana, que usualmente suele ser mayor. Y esa diferencia me habla del jet lag social, o el tiempo que estoy privado de sueño. La siguiente, por favor. Esto resulta interesante si hiciéramos una investigación y preguntáramos a diferentes licenciaturas y áreas de ingeniería, de matemáticas, de medicina, de las áreas sociales, antropología, les preguntáramos, si hiciéramos una pregunta: ¿conocen las implicaciones que tiene la privación del sueño? ¿Quiénes creen que nos darían una mejor respuesta? ¿Los de medicina? ¿Los de ingeniería? ¿Antropología? ¿Quiénes nos darían una mejor respuesta? Seguramente los de medicina. No sería muy complicado tener que los de medicina nos den una mejor respuesta. ¿Y cuánto duermen los estudiantes de medicina? En promedio, de las diferentes disciplinas, 6.2 horas. ¿Qué nos puede dar qué podemos abstraer de este estudio? Que el conocimiento no basta. Por hecho de saber que debo dormir bien, no necesariamente va a hacer que cumplamos nuestros horarios de sueño. Deben haber otros factores adicionales al conocimiento. La siguiente, por favor. Entonces, este es otro estudio donde podemos ver la proporción global de problemas de sueño en diferentes estudiantes. Esto no es exclusivo, digamos, el problema del sueño no es exclusivo en estudiantes de medicina, sino que es en diferentes continentes, incluyendo el continente, aquí estamos, Sudamérica, americano, y aquí está la puntuación global. ¿Qué estamos viendo? Número de publicaciones, ¿sí? De problemas relacionados con el sueño, y esta gráfica nos indica cómo se han reportado cada vez un poco más el incremento de problemas de sueño justamente en los estudiantes. La siguiente, por favor. Las implicaciones que puede tener esto, y lo vamos a saber también en el área de salud, no es algo difícil de entender, son las implicaciones que tiene a diferentes niveles. Se disminuye la hormona de crecimiento, se aumenta la fatiga, el sedentarismo, la resistencia a la insulina, la presión, hay un colapso, el glucocorticoides, la proteína reactiva, hay una mayor inflamación en términos generales y disminuye la respuesta inmunológica. Entonces, vamos a ver diferentes sistemas que van a estar afectados con la privación del sueño. Siguiente, por favor. La siguiente. Esta también es una representación en costos. A veces, bueno, si no me importa mi salud, tal vez pueda ser por la vía del dinero. Vamos a ver. Esta publicación la hicieron en el 2017 y yo nada más fui agregando el tamaño de la población en estos países. No es del artículo original, el tamaño de la población, y lo que sí es del artículo original son los billones de pesos que ellos estimaron por un costo anual del sueño insuficiente. Entonces, entre 21.4 billones hasta 411 billones de gasto anual por un sueño insuficiente, en los que ahí se hacían un cálculo de las horas que dejamos de asistir al trabajo, de productividad, entre otros. No aparecía México, no estaba en esta muestra, yo nada más agregué e hice un estimado de cuál podría ser. México, con una población similar a la de Japón, 125.7 millones y 126.7 millones. Si en Japón se están
estimando 138 billones, muy probablemente andemos en este estimado, entre 130 y 140 billones de pesos en gasto por no atender la salud relacionada con el sueño. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer como en el área de la salud? Hay diferentes niveles de intervención. Y sabemos que lo primero es psicoeducación, la intervención clínica, la intervención con diferentes técnicas como de estimulación cerebral, y luego las intervenciones mucho más dirigidas con fármacos. Entonces, lo interesante de esto es que en la primera fase de esta escala de intervención, ya tenemos un gran porcentaje que puede ser beneficiado. Todavía no existe suficiente fortaleza en la evidencia de que solamente hacer un programa de higiene de sueño o psicoeducativo de higiene de sueño va a mejorar la calidad de sueño en la población general. Tiene mayor peso cuando esta intervención se hace individualizada y dirigida. Ese tiene mayor peso en la intervención. Sin embargo, no podemos omitir que esto de alguna manera va a tener una repercusión positiva en términos generales. Entonces ya sabemos cosas que podemos hacer y recomendar son tener un horario estable para despertar y que en la medida de lo posible, esté sincronizado con el inicio de los primeros rayos del sol. Eso es un buen sincronizador biológico e incluso hay algunas investigaciones que indican que se puede liberar entre un 16 y hasta un 30% más de melatonina cuando nos despertamos y nos exponemos de 30 a 40 minutos a la luz natural del sol y tiene este efecto en la liberación de melatonina durante la noche. ¿Sí? Y si le agregamos el otro factor, que es el ejercicio, y lo hacemos en los primeros rayos del sol, tanto el ciclo circadiano como el reostático, el homeostático, incrementan la presión para dormirnos. Entonces, un buen sincronizador de reloj biológico es exponernos a los primeros rayos del sol y hacer actividad física intensa, moderada, al menos 2 veces por semana. Muy bien. El control de la ingesta de los estimulantes son excelentes y ricos por la mañana y altamente recomendados en quienes ya estamos después de la tercera década. La cafeína, la teofilina, la teína, el cacao, son ricos estimulantes y que son neuroprotectores para el sistema nervioso. Cuando son consumidos por la mañana, por la tarde-noche, pueden ser restringidos de manera importante para no afectar nuestro patrón natural del sueño. ¿Sí? Y también podemos considerar los factores psicológicos como el uso exclusivo de la habitación para dormir. ¿Sí? La siguiente, por favor. Quisiera resaltar este punto de la actividad física y el sueño. En esta gráfica, lo que podemos ver es, en el eje de la Y, 2 variables. ¿Qué tanto actividad física hago? Nada, baja, media o alta. ¿Y cómo es mi sueño? Pobre, medio o saludable. Y en el eje de las X vemos el riesgo del incremento de la mortalidad por cáncer o por riesgos cardiovasculares. Y entonces, lo que nos muestra esta gráfica es una relación proporcional en la que si no hago actividad física y tengo un sueño muy pobre, de mala calidad, es el factor que incrementa mayor mi riesgo de mortalidad. De tal forma que conforme va decreciendo, incrementando mi calidad de sueño y la actividad física se incrementa, es un factor protector para tener un mayor tiempo de vida, pero no necesariamente es tener más tiempo de vida. El punto importante aquí es tener una vida de calidad en la que pueda disfrutar ese tiempo extra que voy a tener. Entonces, es un punto que quería resaltar. La siguiente, por favor. Bueno, como profesionales en la salud, ¿y qué podemos hacer en términos generales en nuestras áreas? Es
Primero, la psicoeducación es un punto importante de inicio. Podemos nosotros utilizar algunos instrumentos, aquí pongo de ejemplo nada más, algunos que miden la calidad, el índice de calidad de sueño, o como nos mencionaban también, los diarios de sueño, y hacer un tamizaje y detectar, hacer una prevalencia, para detectar dónde y cuántos son los casos con problemas de sueño. Y podemos distinguir entre los que no tienen, los que tienen moderado y los altos. Entonces, si no tienen problema, si funcionan, ni le toquemos. Pero los moderados, ahí sí podemos intervenir identificando los factores, con higiene del sueño, trabajando en el ritmo circadiano, haciendo ajustes con el reloj biológico, con las recomendaciones asociadas de la higiene del sueño, y monitorear. Ya actualmente podemos hacer un uso de diferentes aplicaciones, muchas son gratis, para registrar el monitoreo del sueño sin problema. Ya sabemos que tiene una fiabilidad entre un 30 a un 60%, pero las investigaciones nos muestran que ese monitoreo hace más consciente a quien lo utiliza, hace más consciente de su sueño, ¿sí? Y eso facilita también al profesional para tener un mayor seguimiento y autorregulación con el paciente. Y bueno, los que son graves, la idea es referirlos al especialista, hacer un diagnóstico que puede incluir cualquiera de estos. Ya sabemos que hay más de 80 trastornos con criterios clínicos bien descritos que pueden ser identificados por un especialista. Y a partir de ahí ya podríamos hacer un tratamiento específico y repetir nuevamente cuáles son los resultados de este paciente. La siguiente, por favor. Entonces, el sueño. Si tuviéramos que elegir en nuestra vida 3 cosas básicas para nuestra salud, muy probablemente consideremos la alimentación, la actividad física y el descanso. Yo creo que si tenemos funcionando adecuadamente estos 3 pilares, no nos garantiza que vamos a vivir más y felices, pero sí nos da un camino o nos indica que estamos yendo por el buen camino. La siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué es esencial el sueño? Porque está asociado con la funcionalidad de nuestros órganos de la conducta, el órgano que nos hace ser quienes somos y cómo somos, el cerebro. Y también sobre todo nuestro sistema orgánico. Reducir la calidad y cantidad de horas de sueño va a traer una serie de implicaciones y no tengamos duda de ninguna manera de reafirmar esto con nuestros pacientes, de la importancia y las repercusiones que puede tener una disminución tanto en la calidad como en la cantidad de sueño. Y entender que el sueño no es una etapa, es todo un perfil de un ciclo de 24 horas donde lo que hacemos en el día va a repercutir invariablemente con nuestra calidad de sueño. Gracias.